Bueno, como allí están viendo, hoy vamos a empezar con un tema eh, nuevo. Vamos a ver que hay cosas en común con todo lo que venimos diciendo, que es el tema de método de volúmenes finitos. O sea que vamos a dejar atrás las matrices y los sistemas lineales, aunque ustedes todavía tienen que lidiar con ello en las entregas de las que hablamos recién. Y bien, bueno, entonces arranquemos con este tema. El método de volúmenes finitos, cuyas siglas en inglés son F de corta M. No se está grabando, Pablo. Perdón, sí. Disculpa, sabía que se está grabando. Sí, sí, ahí veo, sí. Gracias, Maud. Bueno, este método es un método que se usa fuertemente en dinámica de fluidos, con una orientación también bastante ingenieril en problemas prácticos que se encuentran dentro de este área. Y tal es así que, bueno, relacionado con la dinámica de fluidos y el tratamiento numérico de los fluidos y computacional, existe un área también de trabajo y de investigación que se llama la dinámica de fluidos computacional, también por sus siglas en inglés es conocida como CFD, y que este método de volúmenes finitos está tan metido en este área que se emparentan los dos nombres, digamos, son a veces utilizados medio como sinónimos, pero no es así porque en verdad, porque la dinámica de fluidos computacional podría abarcar otro tipo de métodos, como los que ya vimos con diferencias finitas, como los que vamos a ver con métodos espectrales, como otros muchos métodos que no vamos a ver. No hay un mundo de posibilidades. Bueno, al final de la batería voy a mencionar otros métodos que se usan para aunque sea tener los nombres. Y bueno, ¿cuál es la idea de este método? Bueno, el nombre ya sugiere algo, esto de volúmenes finitos, y involucrada alguna discretización, en la discretización venida por el lado de la finitud. Se va a basar en discretizar algún dominio que uno tiene en el cual quiere resolver alguna ecuación diferencial, que podría ser las ecuaciones de fluidos, pero pueden ser otras, en ese dominio espacial, ¿no? Si es un volumen es tridimensional, se lo subdivide en pequeños volumencitos. Si es una superficie plana, se lo dividirá en pequeñas celdas, y si es en una dimensión, en segmentos. El nombre común que uno podría usar para todos es el de celdas, que abarcaría tanto el caso unidimensional, el caso bidimensional o el caso tridimensional, pero por alguna razón quedó volúmenes. Y se usa indistintamente volúmenes, aunque uno asocia volumen siempre para algo 3D, ¿no? Pero se usa indistintamente para los casos 2D y 1D también. La idea de este método es esencialmente poder escribir las ecuaciones diferenciales que uno se puede encontrar en un problema, en derivadas parciales, poderlas escribir en formas de leyes de conservación o de balance. O sea, este método es aplicable si uno puede llegar a eso. Y entonces, básicamente lo que uno va a hacer es discretizar esas leyes ya en su forma conservativa, y gran parte del trabajo va a ser cómo modelar o proponer un esquema para los flujos a través de los bordes, de las interfaces de cada volumen en el cual uno subdividió el problema. Entonces, para ilustrar esto y ver en un caso concreto de qué estamos hablando, empecemos por algún caso sencillo, que va a ser unidimensional, y es un caso que ya vimos, la ecuación de advección-difusión lineal. Aclaro, ¿no? Acá me faltó agregar esa ecuación en el caso lineal, porque vimos algo también de la ecuación de advección no lineal. Bueno, esa ecuación la recuerdo aquí, está escrita. Si U es alguna función que quiero averiguar en el espacio, en este caso en una dimensión,
lo que decimos es que su variación en el tiempo, en cada punto, o sea, la derivada parcial de esa función respecto al tiempo, está dada por dos términos, dos efectos físicos. Uno es el término advectivo, que está representado por esta derivada parcial respecto a la posición, y el otro término difusivo. Ambos términos los vimos por separado, los métodos aplicables a cada uno con diferencias finitas, y también vimos un poquito qué pasaba cuando estaban juntos, que era básicamente superponer las técnicas de cada uno. Bueno, entonces veamos esto, ¿no? Uno lo que acá puede hacer un poco medio inmediatamente, si quiere poder escribir esta ecuación como una ley de balance, lo que podría hacer es hacer partes, digamos, o convertir, digamos, estos dos términos en derivada. Bueno, el primero ya está dado, ¿no? Es una derivada. Esta C, que es constante, porque estamos hablando de la ecuación de reducción lineal, con una velocidad constante. Bueno, esto lo meto adentro y se puede escribir como una derivada de el producto de la velocidad de advección por esta incógnita U respecto a X. U acá usé la letra U porque es U de incógnita, no como venía siendo antes, pero podría haber usado una phi para no confundirse y no pensar que exclusivamente se trate de alguna velocidad, no sé, podría ser una temperatura, algo así. Y el otro término, que es una derivada segunda, bueno, también se puede escribir como la derivada de la derivada, ¿no? Y también lo mismo, como este coeficiente de difusión, o esta viscosidad, en este caso, como siempre usa la letra nu para la viscosidad, la puedo mandar adentro de la derivada y me queda de esta forma. Bien, bueno, así ya tengo la ecuación escrita, de un lado la derivada temporal, del otro lado la derivada espacial, en este caso la única dimensión que tengo, como una derivada completa, ¿se entiende? Entonces, esto es pasible que después, cuando yo integre, al escribirlo de esta forma, al hacer esta reescritura de la ecuación, voy a poder escribir estos términos como flujos a través de los bordes. En este caso, los bordes de mi elemento, mi subdivisión, van a ser puntos. ¿Sí? Porque si estoy en una dimensión, estoy tratando con segmentos. Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Bueno, si esta ecuación yo la integro en un volumen, bueno, integro de los dos lados, me queda esto, ¿no? Y en este caso particular, que estoy pensando que el problema es unidimensional, supongamos que esta es una parte de la región en la que yo quiero resolver este problema, y identifiquemos o pongamos la mira o la lupa o la atención sobre algún elemento en particular de estos en los que subdivido. O sea, mi región, supóngase que es todo un segmento largo, subdivido en pequeños segmentitos. Estos serían mis volúmenes ahora. Remarqué el que estoy mirando con estas linitas verdes, este es el volumen que estoy considerando, y el punto central de este volumen lo voy a llamar P. Los puntos a izquierda y derecha, bueno, podría haberlo llamado izquierda y derecha, pero los llamé oeste y este, por una cuestión de geografía que me es amena. Bueno, estos serían entonces las celdas en las que yo estoy subdividiendo el problema. Si me fijo o pongo atención en particular sobre esta celda, cuyo punto central lo llamé P, las celdas vecinas son esta O y E, donde O es una O mayúscula y acá es una E mayúscula. Los bordes entre celdas, que serían las interfaces de estas celdas, o sea, de estos volúmenes, los indiqué con una letra chiquitita O, el que está a la izquierda o al oeste, y E, el que está a la derecha o al este. Bueno, entonces fíjense, si yo integro la ecuación diferencial de partida, ¿no? La ecuación que tenía en esta página, esta ecuación, la integro en esta celda en particular, ¿cómo me queda esto? Bueno, me queda del lado izquierdo la integral de esta derivada parcial respecto al tiempo, entre el punto a izquierda oeste O y el punto a derecha oeste E, y de este lado me queda la suma de estas dos integrales, ¿no? Bueno, esto es fácil porque esta integral justamente es la integral de una derivada, me da el valor de la función
en este caso C por U, evaluado en los dos extremos, E y O. ¿Sí? O sea, este sería, y bueno, lo mismo con esta otra, ¿no? La integral de esta derivada va a ser esto que está dentro de la derivada, evaluado en los dos extremos, entre E y O. Acá está escrito explícitamente esa evaluación en el extremo derecho e izquierdo, derecho e izquierdo. Bueno, esto que estoy poniendo acá, estos valores, serían como los flujos de la función a través de la pared. Ahora vamos a verlo más directamente, estos flujos, porque uno tiene la idea de flujo en 3 dimensiones, y está bien, uno viene con esa historia de otras veces que se encontró con este tipo de situaciones. Bueno, en un caso unidimensional, los flujos son los valores en los dos puntos del borde del volumen que estoy considerando, o de la celda que estoy considerando. ¿Sí? Entonces los valores, este sería el flujo del lado derecho, del lado este, para esta cantidad, este sería el flujo del lado oeste, y lo mismo con esto y esto, ¿no? Bueno, hasta aquí todavía no intervino en ninguna aproximación, esto es exacto, ¿no? Yo subdividí en volumencitos, pero nada más, en celdas, ¿no? Bueno, ahora empiezan a intervenir las aproximaciones, que van a tener que ver, y ahí está la parte numérica del problema, van a tener que ver con interpolación, cómo uno, por un lado, aproxima las integrales que tiene que hacer, y por otro lado, cómo evalúa los flujos en los bordes de la celda en cuestión que está mirando, ¿no? Tanto para la integración va a intervenir una aproximación, como para esa evaluación de los flujos. Y básicamente lo que uno va a hacer, o lo que uno hace, es interpolar, ¿no? Porque, por ejemplo, para evaluar estas funciones, estos flujos, lo que necesito hacer es interpolar las variables del problema, en este caso la función U, interpolarla a los extremos, y lo mismo en el interior del volumen. Si quiero evaluar la integral esa que me queda de este lado, también podría usar una interpolación. Es decir, una aproximación discreta a cómo es la función en el interior del volumen y cómo es en los bordes. Eso es lo que está interviniendo acá. Bueno, una forma sencilla, así, sin necesidad de decir, bueno, interpolo o cosas así, es decir, lo que voy a decir ahora, ¿no? Bueno, aproximo la integral. Si supongo que el volumen este es chiquitito, que esta celda es chiquitita, digo, bueno, esta derivada va a ser la derivada de la función en este punto, en cuestión, o sea, su valor central, la variación en el tiempo del valor central en la celda, por el ancho de la celda. ¿Sí? O sea, si la celda es chiquitita, esto uno dice, bueno, va a representar bastante bien esta integral. Entonces, ahí sí ya interviene la discretización y algo numérico, que es cuán chiquita yo hago las celdas para que esta aproximación más o menos funcione. Bueno, fíjese que esto, y así va a ser con el resto de todo lo que voy a contar hoy, la parte temporal no me voy a meter, porque lo que voy a decir después es que uno todavía le va a faltar discretizar la parte temporal, y para eso puede recurrir a los métodos que ya conocemos de discretización en el tiempo. Me había olvidado del chat, lo pongo por si alguno no quiere hablar por micrófono o prefiere preguntar por aquí. Bien. Bueno, la otra aproximación, entonces, lo que decía, tiene que ver con estos valores en los bordes, o lo que dije que eran los flujos. Bueno, uno muy sencillito podría ser decir que el valor en este borde es el valor medio que hay entre el punto P y el punto E de la función incógnita. Entonces lo digo que ese valor en el borde derecho o es el valor medio entre el P y el E. Y lo mismo con el valor de la izquierda, aproximo eso por el valor medio entre el punto O y el punto P.
Por tanto, esta resta de estos dos valores, bueno, ahí se me va a cancelar el valor de la función en P, y me queda esto, UP menos UO. Bueno, y también tengo que hacer la aproximación para las derivadas. De nuevo acá la aproximación para la derivada, una forma que puedo decir es, y recordando cosas que sabía de diferencias finitas, y acá está el parentesco claro que tiene esto con diferencias finitas, es aproximar la derivada en este punto. Bueno, si quiero escribirla en términos de estos dos puntos, que son los que estoy considerando como representativos de cada celda, o sea, los centros, bueno, podría decir que la derivada es UP menos UP dividido delta X, la derivada del otro lado es UP menos UO dividido también delta X. Bueno, estoy haciendo un montón de varias simplificaciones acá, pero se pueden dar cuenta que nada, es cuestión de tener la paciencia y el método para dejarlas asentadas en la aproximación que uno hace, pero por ejemplo estoy diciendo que el delta X es regular, o sea que la grilla es regular, que la subdivisión la hice toda igual, que siempre elijo el punto central como representativo. Bueno, nadie me obliga a hacer eso, podría elegir otro. También podría elegir más puntos adentro, eso va a intervenir tanto en esta integral de volumen como en las derivadas, en los flujos. Nada, puedo tener distintas elecciones que me van a dar distinto grado de aproximación. Bueno, yo acá elegí obviamente la más sencilla posible y obvia para ilustrar un poco por dónde viene este método, ¿no? Bueno, me olvidé de remarcar que lo que estamos viendo acá es, lo que yo voy a contar es una introducción a este método de volúmenes finitos, y también me olvidé de mencionar, bueno, el objetivo es llegar a las ecuaciones de fluidos, que venimos prometiendo desde el inicio de la materia, y hoy vamos a ver las ecuaciones de fluidos en el caso compresible, y la clase que viene vamos a verlas en el caso incompresible. Bueno, entonces, lo que me falta ahora es, ya está, hice estas aproximaciones, juntar todo. Juntar todo quiere decir, bueno, vuelvo a esta ecuación que está acá, donde aproximé esta integral, aproximé estos flujos, juntando todo, eso está escrito de este lado, me queda esta ecuación en forma discreta ahora, porque se refiere a puntos, ¿sí? Que son los centros de la celda, pero son un conjunto de puntos discretos, en los cuales yo, una vez que resuelva esto numéricamente, voy a poder obtener los valores de esa función en esos puntos de celda, o esos puntos de grilla, como lo llamábamos antes en el contexto de diferencias finitas. Como les había dicho hace un ratito, todavía acá falta discretizar la parte temporal. Para eso, bueno, una fácil podría ser hacer Euler, esto escribirlo como UP en T más delta T menos UP en T dividido delta T, y entonces uno va iterando UP en T más delta T igual a UP en T más delta T por todo esto, iterando como habíamos visto. Fíjense que si hacemos eso, nos va a quedar el mismo esquema en diferencias finitas centrada y Euler en el tiempo que habíamos propuesto antes para esta ecuación de advección-difusión. O sea, con la grilla regular y todo eso, nos va a quedar el mismo sistema de ecuaciones. ¿Dónde están las ecuaciones que uno después tiene que resolver acá? Bueno, estos valores en los puntos de grilla, acá yo usé estas letras P, E y O para un poco ilustrar la idea de bordes y de este o esto, izquierda-derecha, pero podría haber usado letras, índices, como veníamos haciendo en diferencias finitas. Este sería UI, este sería UI menos 1, este sería UI más 1, o UJ menos 1, UJ más 1, y después uno resuelve para los puntos U sub J, sabe que lo que le queda en estos esquemas son ecuaciones para los valores de la función en los puntos de grilla, acopladas en general entre sí, porque están vinculando el J con el J más 1, bueno, eso va a tener que ver después con que las matrices tengan distintas formas, tridiagonal o como sea, todo lo que vimos, ¿no? Bien, bueno, no sé si hay alguna duda hasta ahora. Bueno,
el siguiente paso es, extendamos esto, o sea, empezamos por un caso sencillo, unidimensional, para ver de qué se trataba, pero ahora van a ver rápidamente que es fácil la extensión a más de una dimensión, y de alguna forma incluso hasta es más natural hablar de esto de volúmenes finitos. Bueno, la ecuación, en particular esta de advección-difusión que estamos mirando ahora, utilizando como ejemplo para ilustrar el método, en dos dimensiones o en tres dimensiones, escrita en forma vectorial, vectorial porque intervienen gradientes y vectores, la ecuación sigue siendo escalar en el sentido de que se refiere a alguna función escalar, alguna cosa que se advecta y difunde, no sé, podría ser un polutante, no me sale la palabra, eso, algo que se advecta y se difunde. La ecuación en dos o tres dimensiones se podría escribir de esta forma. Ahora la velocidad de advección es un vector. En dos dimensiones tendrá entonces dos componentes, o en tres dimensiones tres componentes, multiplicada por el gradiente, está la parte advectiva, ¿sí? Lo que advecta esta cantidad phi, ahora usé la letra phi en vez de u, para no hacer lío con que a veces se usa para C, se usa la velocidad u, y nada, para no confundirse y separar bien el campo escalar que uno quiere averiguar, lo llamé phi. Y la parte difusiva en la que interviene el laplaciano de esa función phi, el laplaciano que todos sabemos es la suma de las derivadas segundas respecto a cada una de las direcciones. En cartesiana sería x y z. Bien, bueno, esto se puede escribir como derivadas o como divergencias o como una ley de balance. Sí, bueno, todos sabemos que se puede. Nuevamente, este término, ahora nada, involucra algo un poquito más que antes, pero no mucho más. C por el gradiente de esta función, si C es una constante, es una velocidad constante, estamos suponiendo el caso de advección lineal, se puede escribir como la divergencia de esa velocidad C por phi. Mientras que este término del laplaciano, bueno, como todos sabemos, el laplaciano puede ser escrito como divergencia de un gradiente, y también el hecho de que esta no sea constante me permite meterla dentro de la divergencia. Bueno, entonces, ¿qué conseguí con esto? Es escribir el lado derecho de la ecuación de la cantidad esta phi como divergencias. O sea, pude escribir estos términos de la ecuación derivadas parciales como divergencias. Y eso me lo deja servido para que cuando integre en volumen, y en particular cuando integre en los volumencitos en los cuales yo subdividí el problema, estas integrales de volumen sobre divergencias, uno ya automáticamente sabe que aplico Gauss, o sea, aplico el teorema de la divergencia y convierto esto en flujos. No sé, ¿por qué sí? Porque si yo tengo una integral de una divergencia de volumen, la convierto en un flujo. Una integral de superficie. Bueno, puede ser a veces que eso no sirva, pero en este caso la idea del método es que sirva y que nos permita escribir las cosas en términos de interpolaciones y discretizaciones que podemos hacer. Bien, bueno, entonces, bajo esa idea, acá está escrito eso que dije hablando, si ya lo habían visto, ahora lo vemos todos. Lo que estoy haciendo entonces es integrando en volumen de los dos lados de esta ecuación, del lado derecho entonces lo que dije antes, las integrales estas de divergencias, las convierto aplicando el teorema de la divergencia en integrales sobre superficies, que son las superficies que engloban al volumen B en cuestión en el cual estoy integrando. Bueno, si se trata del volumencito que estoy prestándole atención en algún problema en el que yo subdividí todo mi dominio en pequeños volumencitos, esas integrales sobre el borde de esos volúmenes va a ser justamente las superficies que encierran a ese pequeño volumencito, o sea, los bordes de cada celda.
sobre esos bordes es que tengo que calcular estos flujos, ¿sí? Se trata de flujos en donde en este caso ahora interviene el diferencial de superficie orientada sobre cada pedacito de superficie en el cual estoy integrando. Lo pongo acá explícitamente con la normal orientada hacia afuera de ese pedacito de volumen. O sea, acá yo estoy haciendo esto para un caso general, para un volumen cualquiera, pero repito que lo voy a aplicar esto a un volumen pequeñito. Esta superficie va a ser una superficie pequeñita que engloba ese volumen, y esta integración acá la hago sobre superficies más pequeñitas en las que estoy discretizando esa superficie pequeñita, ¿no? O sea, todo pequeñito. Bueno, esto que escribí acá, apliquémoslo ahora a un caso bidimensional. O sea, no porque sea más complicado hacerlo en 3D, ya vemos que no, sino porque es más fácil dibujar las cosas en 2D y también más corto para escribir. Pero la idea que vamos a ver del caso bidimensional, rápidamente se van a dar cuenta que se puede aplicar a un caso 3D también. Bueno, en un caso 2D, entonces, ahora, si yo discretizo mi dominio, o sea, un caso 2D es un caso plano, o bueno, si es, puede ser una superficie curva en la cual estoy aplicando este problema, pero uso dos variables para describir esa superficie, entonces la interpreto como un plano, o la podría mapear en un plano. Fíjense que un poco, capaz que bueno, lo voy diciendo a medida que me acuerdo cosas. Un poco la idea de este método permite agarrar cualquier región en la que uno quiera resolver un problema, en particular un problema de fluidos, que es, como dije, donde más se usan este tipo de métodos, y discretizarlo en celdas pequeñas. Ahora, yo estoy por ahora eligiendo, y no voy a hacer más que eso, pero estoy eligiendo celdas sencillas para discretizar ese problema. Podría usar otro tipo de celdas, de formas y cosas raras, y ahí también está la potencia de estos métodos, que es la versatilidad que me permiten, y de hecho hay distintas cosas que se pueden hacer para mapear regiones complicadas, como podría ser, no sé, un auto, o el volumen que rodea al auto, si uno quiere estudiar la aerodinámica de ese problema, o un avión, o cualquier cosa. Normalmente gente que trabaja en estas cosas, en particular en dinámica de fluido computacional, suelen mostrar ejemplos de aplicación de cosas en todo tipo de problemas, o en turbinas, o cosas por el estilo. Y dicho sea de paso, bueno, lo iba a decir también más tarde, pero ahora me estoy acordando, así que lo digo ahora. Cualquier cosa lo repetimos después. El método de volúmenes finitos, ustedes tal vez han oído hablar alguna vez de un método que tiene un nombre parecido, que se llama método de elementos finitos, o FEM. Y bueno, no es casual que tengan nombres similares, porque en alguna forma el método de volúmenes finitos es un caso particular del método de elementos finitos. En los dos interviene una discretización del problema en subdivisión en celdas, y en los dos interviene algún tipo de interpolación. La diferencia es que en el método de volúmenes finitos el foco está puesto en los flujos, como estamos viendo ahora, mientras que en elementos finitos digamos, se basan básicamente en qué interpolación uno hace adentro de cada celda. Hay toda una teoría o atrás de los métodos de elementos finitos, que es lo que se llama una formulación variacional del problema, y se pueden pensar como
la minimización de un problema, ¿no? de una integral que uno te queda de alguna forma cuando reescribe el problema de esa forma. De las cuales el método volumen finito sería un caso particular. Pero las ideas son similares en cuanto a discretizar en celdas, que uno las elige básicamente como quiere, y ahí está mucho la potencia del método. Normalmente en volúmenes tridimensionales se suelen usar tetraedros, que uno los va acomodando de formas apropiadas al problema práctico, y en la interpolación que haga adentro de cada una de esas celdas. Bueno, entonces volvamos a esto que estábamos diciendo hasta aquí. Bueno, en este caso entonces estaba aplicando esto para un problema bidimensional en el cual me resulta fácil dibujar la discretización o las celdas en las que subdividí. Imaginemos que estas celdas en las que lo subdividí son estos cuadrados. Identifico el cuadrado en particular, o la celda en particular en la que voy a mirar o plantear las ecuaciones, cuyo centro de celda lo llamé P nuevamente. Las celdas que están vecinas a izquierda a derecha, y aquí son oeste y este, nuevamente, usé esa nomenclatura, pero también tengo celdas vecinas arriba y abajo, o norte y sur en este caso, ¿no? Con esta notación geográfica. Sobre esta celda, bueno, como vemos también hay bordes que intervienen entre una celda y otra. El borde o la interfaz entre la celda norte y la celda P en cuestión, lo llamé N chiquitita, N minúscula, lo mismo, esta es una E minúscula, acá no se ve, pero dice O minúscula, y acá una S minúscula, que se confunde con la S mayúscula, porque yo las dibujo igual, pero en las letras después acá están bien. Bueno, y ya que estamos, el volumencito en cuestión en el cual yo voy a plantear las aproximaciones, lo llamo delta B, es este que está acá sombreado en verde. Su borde sería todo esto que está acá en amarillo, el S de B, ese sería el borde de este volumen, o S de delta B tendría que haber puesto. Y lo que sí puedo mirar es que con esta forma de subdividir el problema en cuadraditos, los bordes están compuestos por estos 4 lados, a los cuales llamé la faz del este F sub B, la faz del norte F sub N, F sub O la del oeste y Fs la del sur. Bueno, con toda esta notación veamos las ecuaciones como quedan. De nuevo, lo que voy a decir es que la integral en el volumencito este B, es lo mismo que este delta B. Acá lo que estoy viendo es que esto tendría que haber cambiado y llamarlo B y no delta B, pero bueno, no importa, se entiende, ¿no? Bueno, la integral sobre ese volumencito delta B o B, de la derivada de esta función φ de t, la aproximo por, de nuevo, su valor en el centro, y después me voy a ocupar de la discretización temporal, eso lo dejo así. Por el tamaño de ese volumencito, delta B, que en este caso bidimensional, este delta B, este volumen, va a tener que ver con el espaciado en X y el espaciado en Y, o sea, sería delta X por delta Y, ¿no? El tamaño de la celda. Siempre del lado izquierdo, lo que va a aparecer, con la aproximación que yo haga, es el volumen de la celda, el tamaño de la celda. En este caso, si es una celda bidimensional, es el producto de el tamaño de la celda en X por el tamaño de la celda en Y. Y los flujos, que es lo que tengo del lado derecho, por ejemplo, para el flujo de esta cantidad, o sea, el flujo de la velocidad asociado a la velocidad por la función φ, el flujo de esto, digamos, lo aproximo por la sumatoria de los flujos en cada una de estas caras. En realidad, acá todavía esto no interviene en ninguna aproximación, esto está bien, es exacto, que yo puedo decir que la integral sobre estas 4 caras es la suma sobre las de la cara, pero sí, la aproximación está puesta acá ya al poner este delta SDF, ¿no? Es decir, lo que digo es que entonces el flujo es la suma de los flujos sobre cada una de las 4 caras, en este caso, o 4 bordes, ¿no? Las caras son bordes.
y me queda el valor de esta cantidad evaluada en cada una de las caras, lo que indiqué así por la letra genérica F, pero esto es una suma sobre la faz sur, este, norte y oeste, por la normal correspondiente a cada una de las caras, por el tamaño de esa cara, ¿no? Esto tengo que hacer la integral de superficie, en este caso, este tamaño, ¿qué va a ser? Este delta S, bueno, va a corresponder a el borde este, la longitud de este borde, o de este, ¿no? De cada uno de los bordes en cuestión, sería entonces delta X o delta Y según la cara en la que yo esté. ¿Sí? Bueno, no sé si iba a decir algo más de esto, pero no me acuerdo. Bueno, por otro lado, la otra integral de flujo que tengo que hacer se refiere a esta integral de este gradiente, y acá lo mismo, bueno, voy a tener que evaluar el gradiente en cada una de esas caras, multiplicar por la normal, que está definida una vez que definí la geometría del problema, y también la geometría asociada al tamaño, o en este caso, la longitud de esta cara. ¿Sí? Si esto lo hubiese hecho en 3 dimensiones, este problema, bueno, podría haber discretizado en cubitos, sería la extensión natural de esto, al caso tridimensional, y los flujos ahora serían sobre cada una de las superficies de esos cubitos, ¿no? De los cuadrados que limitan cada una de las superficies de de los cubitos. Bueno, en particular entonces, con esta forma que yo elegí, sencilla, de discretizarlo en cuadrados y de un cierto tamaño delta X y delta Y, esta suma me queda explícitamente como está escrita acá. Fíjense que al tener que multiplicar la velocidad, que es un vector, en este caso 2D, es un vector que tiene componentes X e Y, ¿sí? Recordemos que era la velocidad de advección, ¿no? Bueno, al multiplicar esa velocidad por la normal de cada cara, entonces me va quedando la componente Y de la velocidad, la componente X acá. Bueno, hay que mirarlo esto con cuidado, pero es esto que yo escribí acá, ¿no? Por ejemplo, veamos uno, sobre la fase sur, voy a mover el chat así lo vemos, sobre la faz sur, interviene la componente de la velocidad en la dirección normal a esa fase. La dirección normal es esta dirección, ¿no? Que sería la dirección Y. Entonces me queda la componente Y de la velocidad, y el delta S es el tamaño de esta faz, que es delta X, ¿no? Y la función la tengo que evaluar en esta cara S. ¿Sí? O sea, acá intervienen los valores que tenga la función, todo sobre esta cara S. Y lo mismo cuando me voy a la cara oeste, ahí interviene una normal que va en la dirección X, así que por eso queda la velocidad en X, y el tamaño del volumen es ahora, de la cara, del borde, es delta Y. Aquí, ojo que estoy mirando algo de los signos. ¿Metí la pata con los signos o no? Claro, porque acá había un menos, me parece. Sí. Puede ser que haya hecho algún lío con el signo. Depende, claro, qué normal use, ¿no? Si uso la normal externa, como venía diciendo, acá tendría que poner todo menos. Y después, igual como tenía un menos en la ecuación final, me va a quedar con más, ¿no? Lo importante es ser consistente, digamos, con lo que uno hace. Y ahí va a estar bien. Bueno,
el siguiente término, que hereda el mismo problema del signo si está al revés la normal, es este que interviene acá el gradiente, y nada, es lo mismo, pero con el gradiente, donde entonces, en vez de quedarme la función, que es incógnita, ¿no?, del problema, evaluada en el borde, me va a quedar sus derivadas, su gradiente, ¿no?, evaluado en todos los bordes. Bueno, esto nada, esto es lo que había dicho antes, que el término de volumen, la integral está en volumen, en este caso es un problema bidimensional, el delta B lo puse como delta X por delta Y. Bueno, y acá interviene nuevamente otra aproximación que tiene que ver con los valores que yo le voy a asignar a los flujos en los bordes. Entonces, nuevamente, para eso elijo qué interpolación hago. Y la más sencilla que a uno se le puede ocurrir es decir otra vez, bueno, si esta es una grilla regular, este valor en el borde, phi sub s, lo aproximo por el promedio de los valores de las dos celdas vecinas que comparten este borde fs. Entonces aproximo el valor en phi en la cara esta s por el promedio de los dos centros de celda de las celdas que comparten esa cara. Y lo mismo hago con las otras cuatro bordes, o cuatro caras, en O, en N y en E, en el este. Mientras que para las derivadas, lo que voy a decir es también una aproximación en diferencias finitas, en este caso centrada, diciendo que la derivada evaluada en esta cara S la puedo escribir como la resta del valor de la función en P menos la función en S dividido esta distancia entre los dos puntos delta I. Y lo mismo con los valores de las derivadas en cada una de las caras. Bueno, uno junta todo entonces, sí ya tiene explícitamente escrito cómo son los flujos, ahora pone los flujos en términos de los valores en los centros de celda, junta con esto de este otro lado, y no la escribí toda la ecuación, ahí yo hubiese visto si yo era consistente con los signos, pero eso se puede hacer, es poner esto igual a todos estos términos, que están aquí explícitamente puestos en términos de los valores en los centros, y lo que nos queda es un conjunto de ecuaciones discretas para los puntos, los valores de los centros en cada una de las celdas, que después, nada, puedo resolver con las técnicas que ya conocíamos. En el fondo me va a quedar, como dije antes, lo mismo que el esquema en diferencias finitas, centrado, y la evolución temporal la hago con algunos de los esquemas conocidos. Bien, bueno, como había dicho antes, esto uno lo puede generalizar fácilmente a tres dimensiones y tratar de volúmenes, y el otro manija que uno tiene para mejorar las cosas o afinar más las cosas es cambiar el tipo de interpolaciones que hace. Eso va a tener que ver con el orden del esquema. Y por último, y esto ya lo había dicho antes, mencionando los problemas ingenieriles, es utilizar otro tipo de celdas o volúmenes, como por ejemplo podría ser esta, en el caso plano que estábamos tratando recién, este tipo de celdas así hexagonales, en donde bueno, uno puede elegir de nuevo que cada celda está representada por su punto central, como acá estoy marcando, y los bordes van a ser estas caras de los hexágonos, y calcular los flujos en cada una de estas caras. Bueno, si uno es metódico, y en eso se basa mucho la dificultad de aplicar estos métodos a problemas concretos, si uno es metódico, como decía, puede tratar con celdas que no sean uniformes, que vayan cambiando su forma, y en cada sector del problema en el que uno quiere resolver algo, hacer distintos tipos de aproximaciones o modelos. En eso, este método comparte algo con el método de elementos finitos, que es ese requerimiento de cuando uno quiere ser versátil y aplicarlo a problemas con geometría compleja, en escribir metódicamente y
ordenadamente las ecuaciones que van a quedar finalmente para resolver. De hecho, en el método de elementos finitos hay toda una rama que es una especie de cosa previa que uno hace, que es el mallado, ¿no? Cómo uno hace un mapeo entre el mallado y índices que después son pasibles de poner, digamos, en la memoria de una computadora, donde uno siempre trabaja con índices, ¿no? Entonces uno hace un mapeo de ese mallado y lo vuelca todo en índices que están ordenados y que después uno, eso, al ya estar discretizado en esos índices, resuelve. Más aún y ese mallado, de hecho, lleva tiempo en hacerlo, digamos, cuando uno tiene un problema, y muchas veces intervienen estas cosas de escala, de diseño, ¿no? Diseño por computación asistida, así se llama, creo, para las distintas formas de hacer ese mallado, y ya en un grado de evolución más de esto, si uno quiere hacer, como eso muchas veces lleva tiempo, hacerlo, ese mapeo, se usan máquinas, como hablamos la clase pasada, máquinas en paralelos, computadoras en paralelo, y hay toda una serie de un mundo en esto de paralización de mallados, y por supuesto hay mucho dinero involucrado en estas técnicas y en estas cosas, por ejemplo, como les había dicho antes, en las compañías de auto y estas cosas que pretenden modelar con buena aproximación problemas geométricos complicados, como puede ser el flujo alrededor de un auto y cosas por el estilo. Bueno, pero digamos, como vamos viendo, digamos, lo que hay detrás del método es bastante sencillo, ¿no? Es poner las cosas en forma de leyes de conservación, ¿sí? O balance, que es lo que uno entiende cuando lo lleva a una forma, la ecuación diferencial como una divergencia, y lo pasa a flujos sobre los bordes, y después interpolar las funciones incógnitas que uno quiere resolver dentro de cada uno de esos volúmenes o celdas en los que subdividió el problema. Esa es la idea general, y ahí uno podría decir que eso es todo lo que es en el método de volúmenes finitos. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a esto antes de ir ya a los fluidos. Se entendió todo porque tampoco era muy complicado. Bien. Bueno, bueno, lo que entonces vamos a hacer a continuación, y hoy vamos a hacer un caso, y la clase que viene vamos a pasar a otro, es aplicarlo esta técnica al caso de las ecuaciones de flujos de fluidos. En particular, hoy vamos a mirar las ecuaciones de flujos compresibles en el caso ideal, y para fijar ideas nos vamos a quedar con un caso bidimensional, aunque todo esto se puede extender a 3 dimensiones también. Bueno, la idea de esto apunta a que ustedes también van a poder hacerlo en las prácticas, cuando lleguen a esa guía, la guía siguiente, que va a ser sobre volúmenes finitos, y la idea es que ustedes puedan tener su propio programita de resolución de estas ecuaciones de fluidos compresibles en 2 dimensiones,
Eh, yo les voy a contar algo que está fuertemente basado en un trabajo que está publicado en una página web, que después al final van a ver el link, donde ahí van a tener la opción de ver cómo esto se puede implementar. De hecho, lo que está contado allí es una implementación en Python de este problema, pero entiendo, por lo que habíamos charlado con Mauro y Facundo, que van a tener que hacer algún cambio respecto a eso, proponer otro método para aprender un poco las distintas opciones que uno tiene. No otro método, no cambiar el método de volumen finito, sino otro tipo de discretización, de interpolación que hagan adentro en las celdas estas, ¿no? Bueno, entonces, concretamente, este problema de fluidos se basa en las ecuaciones de Euler, que uno las puede escribir en lo que se llaman las variables primitivas del problema. Eso es porque después va a haber otras variables que no son primitivas, que serían secundarias, que se van a llamar conservativas. Pero bueno, ¿quiénes son las variables primitivas del problema? Bueno, son las variables conocidas que uno tiene de un fluido, que son la densidad del fluido, las componentes de la velocidad. En este caso, como dije, estamos considerando un problema bidimensional, y que el problema es plano. La dependencia de las variables es también bidimensional, o sea, dependen solo en cartesianas de x y de y, y tienen solamente componentes también en el plano, ¿sí? Porque después uno podría considerar algún problema en donde haya componentes de los campos del campo, que en un fluido el microcampo es el campo de velocidades, en las tres dimensiones y dependencia solo en x y en y. Bueno, en este caso estoy en un problema 2D estricto, en el que tengo dos componentes y dependen de dos variables x e y. ¿Se entiende? Digo esto porque en algunos lados puede ser que se encuentren con problemas de ese tipo, en el que uno tiene tres componentes que dependen de dos variables nada más. Y esos casos se llaman a veces de 2,5D. Lo escribo acá porque el que nunca lo vio por ahí dice de qué está hablando. 2,5D. ¿Sí? Porque no es 3D del todo. ¿Por qué no es 3D? Porque uno, en este caso sería tener Bx, que depende de x e y, bueno, y el tiempo, obviamente. Bi, que también depende de lo mismo, y Bz, que también depende de lo mismo. Eso a veces se lo llama 2,5D. Ups, quise englobar esto y me salió cualquier cosa. Bueno, no, ahora acá no estoy considerando esta tercer componente, solo estoy considerando las dos, entonces es 2D estricto. Bien, bueno, entonces como decía, las variables son, bueno, vamos a llamar variables primitivas a la densidad, que en este caso estamos considerando un flujo compresible, entonces la densidad depende del espacio, además que puede depender del tiempo. Las componentes del campo de velocidades del fluido, o sea, la velocidad de cada elementito de fluido que se está moviendo. En realidad esta es la velocidad euleriana, vamos a poner las ecuaciones en forma euleriana, que es punto a punto en el espacio, mirar cómo es la componente de velocidad del elemento de fluido que pasa por ese punto, y la presión, que usamos esta letra mayúscula P, del fluido, ¿no? Que tiene que ver con las fuerzas en los bordes de cada elemento del fluido.
Bueno, entonces las ecuaciones que gobiernan este flujo compresible son las ecuaciones de Euler. Estoy considerando, como dije, el caso ideal, o sea, no hay viscosidad, no hay disipación. Bueno, una es la ecuación de continuidad, ¿sí? Escrita acá en términos de la densidad y el campo de velocidades. Las ecuaciones de momento, ¿sí? Que dan cuenta de los cambios de la velocidad del campo de velocidades del fluido respecto al tiempo, por un término que es la advección del fluido con sí mismo, que es este término, y el gradiente de presiones, que está representado en cada componente por estos términos. Y una tercera ecuación, que es una ecuación de la energía, escrita acá en forma un poco, tal vez diferente a como la hayan visto. Estoy suponiendo que aquí ustedes ya cursaron estructura 1 y vieron las ecuaciones de fluido. Si bien sé que las ecuaciones compresibles a veces quedan muy para el final de esa materia, pero bueno, si aún no cursaron esa materia, no pasa nada. El día que la cursen, se van a encontrar con estas ecuaciones y van a saber una técnica numérica para resolverlas. Son, desde el punto de vista de cómo venimos viendo nosotros las cosas, ecuaciones en derivadas parciales para funciones del espacio y el tiempo que ahora queremos averiguar, ¿no? La física, en este caso, si uno la conoce, es la física de un fluido. Bueno, esta cuarta ecuación es una ecuación para la energía, que está escrita acá en términos de la presión, porque la presión y la energía están relacionadas. Eso depende del tipo de flujo que sea, o si el flujo se trata de un gas, ¿sí? El gas pensado como un fluido. Bueno, uno puede tener distintas ecuaciones de estado que relacionen la presión con la energía. En particular vamos a poner explícitamente cuál es en este caso. Y lo que es importante es que estoy en el caso ideal, es decir, no hay pérdidas difusivas, no hay pérdidas por calor tampoco, y entonces estoy suponiendo la aproximación adiabática, y por eso aparece acá esta constante gamma que conocemos de la física de los gases, de F4, la constante adiabática. Bien, bueno, estas ecuaciones aquí, como están escritas, que también se pueden escribir en forma matricial. Esto lo saqué de esa página que ahora después al final les digo el link, por eso se ve un poquito más borroso. Pero esto no es otra cosa que estas ecuaciones que estaban acá desgranadas una por una, puestas así como una matriz. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Bueno, estas son las ecuaciones en lo que se llaman las variables primitivas, que es como uno normalmente se las encuentra por primera vez cuando ve fluidos. Pero también sabe, y a veces también se llega a ver eso en fluidos, que uno puede reescribir esas ecuaciones en términos de variables conservativas o como leyes de conservación. Leyes que, eso sí, uno lo ve cuando ve dinámica de fluidos, cuando ve en estructura 1, son las leyes de conservación que involucran la conservación de la masa, del momento y de la energía totales. Bueno, cuando uno escribe las leyes en forma de conservativa, es justamente lo que necesita para usar el método de volúmenes finitos. Digamos, el método de volúmenes finitos se diseña de forma tal que se monta arriba de estas ecuaciones conservativas. Y de alguna forma está diseñado para asegurar eso, o sea, porque cuando yo discretice y escriba las ecuaciones, o sea, cuando yo escriba las ecuaciones en forma conservativa y subdivida todo en volumencitos, el método me asegura que estas cantidades se van a conservar, también en su versión discreta, ¿no? Porque justamente se armó para poner que los flujos de cada a través de las paredes sean lo que alimentan la evolución de cada volumencito adentro, ¿no? De las funciones adentro. Entonces, el método está diseñado para asegurar eso y ahí radica el deseo de usarlo, digamos. O sea,
porque a esta altura uno se preguntará, bueno, pues esto no es muy diferente a diferencias finitas. Sí, es verdad que no lo es, no es muy diferente, siguen siendo diferencias finitas. Es decir, siguen estando las mismas ideas. O sea, no hay un cambio tan, digamos, fuerte como vamos a ver después cuando veamos métodos espectrales. Y es así, pero solo que, digamos, se basa esto en escribir las ecuaciones de esta forma conservativa, como habíamos visto, si se acuerdan, cuando vimos la ecuación de advección no lineal, y vimos que había un asunto ahí cuando queríamos ver si la discretización que proponíamos aseguraba la conservación de la energía. Y yo les conté que, bueno, había esquemas propuestos que se diseñaban esos esquemas numéricos para que se asegure la conservación. Bueno, acá el método de volúmenes infinitos lo hace justamente en forma metódica esto, digamos, desde el vamos va a asegurar que estas leyes se conserven. Ahora, el grado de aproximación que utilice va a tener con, bueno, la discretización que yo hago y la interpolación que haga en cada volumencito. O sea, en el método, y eso fuertemente uno se da cuenta cuando ve, digamos, la física que hay detrás del método, sigue siendo fuertemente local, ¿no? Porque lo que le pasa a un volumencito tiene que ver con lo que pasa en los bordes, y es un volumencito que uno mira una parte pequeña de un problema por ahí más grande. Sí, por supuesto que está todo conectado y los bordes, los contornos del problema al final de la región van a ir propagando la información hacia adentro, pero es así, de esta forma, se va a propagar la información y es una aproximación local. Bien, bueno, entonces, ¿cuáles son las variables conservativas que vamos a usar? Bueno, es como hacer un cambio de variables respecto de las otras las que llamé antes primitivas. Para la densidad no, la voy a dejar igual, es la densidad de masa, porque la ecuación primera de todas ya está escrita en forma conservativa, ahora, no, bueno, acá se ve, ¿no? Esta ecuación ya uno se da cuenta que la parte espacial, se puede escribir como una divergencia, la divergencia de ρ por el vector velocidad, ¿no? Que es una forma que uno conocía de la ecuación de balance de masa, ¿no? O de la ecuación de continuidad. O sea, esta no va a cambiar. Pero para las ecuaciones de momento, aquí no están escritas en forma conservativa, hay que hacer algo para hacerlo. Bueno, lo que uno hace es considerar la densidad de momento, ¿sí? O sea, el momento es la cantidad de movimiento, digamos, que uno ve en física 1 por unidad de volumen, se define de esta forma, o se construye de esta forma, con la densidad por las componentes del campo de velocidad, ¿no? El momento es un vector, y estas son sus dos componentes. Y en tercer lugar, se considera la densidad de energía, que va a tener que ver con la última ecuación que pusimos. En este caso, la energía se va a componer de dos partes. Una, la energía asociada a la velocidad del fluido, que es esta energía cinética, ¿sí? La suma en sus velocidades cuadradas. Fíjese que acá esta parte de la energía está multiplicada por la densidad, ¿sí? Para que me dé unidades de energía por unidad de volumen. Y otro término que tiene que ver con la energía interna o la temperatura. Si uno supone, por ejemplo, un gas ideal, la energía interna es proporcional a la temperatura, y hay un vínculo a través de esta ecuación de estado que relaciona la presión con la energía de esta forma, ¿no? O sea, U es la energía interna por unidad de masa, ρ por U va a ser la energía interna por unidad de volumen, y la presión, y si están todas bien las unidades, es así. Bueno, entonces lo que uno puede ver, hay que hacerlo esto, yo lo voy a hacer, lo voy a decir de un saque, pero es parte de, por ejemplo, el trabajo que uno hace o lo que uno aprende en estructura 1, es reescribir estas ecuaciones en forma conservativa. Bueno, acá yo ya se las doy escritas, son de esta forma, ¿sí? No, lo que estoy diciendo es que esto se puede hacer. Bueno, lo que resulta entonces son estas 4 ecuaciones. Acá están condensadas 4 ecuaciones, ¿no? Esto es una especie de
notación en la que ordené las variables incógnitas que ahora estoy buscando, que son en estas variables conservativas, como habíamos dicho, la densidad de masa, la densidad de momento y la densidad de energía, su evolución en el tiempo, escritas como una divergencia, ¿no? Fíjense que es una derivada en X más una derivada en Y, son las dos coordenadas del problema, de cada uno de estos vectores tira que yo armé con, bueno, que yo armo, en donde acá lo que pasan lo que aparecen, digamos, en esta divergencia son las cantidades que, cuando después haga la integral en el volumen, me van a involucrar a los flujos sobre los bordes de los volúmenes. Entonces, lo que va a ir quedando es, por ejemplo, en la primera línea lo que se ve es el flujo de masa, ¿sí? Que es ρ por B directamente, ese es fácil. Después van quedando el flujo de momento, ¿sí? Que por un lado, claro, hay que meter toda la física, ¿no? El problema es que la física está metida en las ecuaciones. Las ecuaciones, que vuelvo acá, ¿no? Las ecuaciones tienen un término que es de advectivo, de algo que se mueve, un flujo, y un término de fuerza que está dado por el gradiente de presiones, ¿no? La fuerza sobre las paredes del volumencito que estoy considerando. Bueno, eso aparece acá en el balance de momento. Por un lado, el momento cambia porque hay flujo de cantidad de movimiento, de densidad de momento que va de una parte a otra, que se advecta, y por términos de presión, o sea, el término del gradiente de presión está metido en esta P que aparece acá. Bueno, y lo mismo, el flujo de energía, hay una parte que tiene que ver con el movimiento, simplemente la advección de materia, y que esa materia lleva energía consigo, que está por este ρE Bx, ρE Bi, pero también hay una parte que tiene que ver con el trabajo de las fuerzas, en este caso de contacto, que son las fuerzas de presión, que está metido acá en este P por B, P por Bi, ¿no? Que si uno se remonta a termo, a física 4, eso sale del término ese P, diferencial de volumen, ¿no? El trabajo que uno hacía para comprimir o expandir un gas, P de B, que aparecía en la primera ley de termodinámica, ¿no? de U igual a T de S menos P de B. Bueno, nada, desde un punto de vista estrictamente matemático, y si uno no piensa mucho en la física, que es lo que estaba tratando de contar recién, uno lo que puede decir es que estas ecuaciones que tengo acá, que me describen este sistema, que es un flujo, que alguien me dijo que esto describe un flujo compresible, las puedo reescribir de esta forma alternativa matemática. Y cuando las reescribo de esta forma, lo que veo es que acá, cuando integre esto en volumen, esta integral, que tiene que ver con una divergencia, digamos, como dije acá hay 4 ecuaciones. Esto que está escrito acá abajo es una especie de notación, que es un poco confusa, pero nada, a ver si la puedo aclarar, porque la divergencia de algo es siempre una cantidad escalar, y acá aparece como un vector, ¿no? Bueno, en realidad esto es como si fuese, como si fuese una matriz que multiplica un vector, digamos. Estas son 4 ecuaciones. Es una forma compacta de escribir las 4 ecuaciones, nada más que eso. Esto es una forma elegante, si quieren, de escribir las 4 ecuaciones. Uno estaría tratando con una especie de cuadrivector, si se quiere hacer el relativista, que no lo soy, pero es eso, ¿no? Y cada una de estas ecuaciones, cada una de estas 4 ecuaciones, involucra la divergencia de una cantidad. Por ejemplo, la primera, que tiene que ver con la derivada de la densidad, involucra la divergencia del producto de la densidad por la velocidad del fluido, ¿no? Como vector. Esa sería la primera, que es la fácil de ver. Las otras 3 también se pueden escribir así. Lo cual a uno entonces ya tiene las ecuaciones dispuestas y ordenadas para, al integral en los volumencitos en los que uno va a subdividir el fluido o las celdas, aplicar el teorema de la divergencia de Gauss,
y escribir la evolución como flujos sobre cada borde. Entonces, es lo mismo que vimos antes, en el problema de advección-difusión sencillo, pero ahora aplicado a un conjunto de ecuaciones más complicadas, que son estas ecuaciones de fluido, pero no hay más contenido que eso mismo que ya dijimos. Bueno, un par de nombres de cosas que aparecen, y algún link también a eso, nombres que aparecen en el contexto más de fluidos, pero los podría haber dicho antes también con la otra ecuación, que tienen que ver con la interpolación que uno va a hacer sobre los flujos en las paredes, ¿no? Como les dije antes, y ahora vamos a ver explícitamente acá en el caso del fluido como una forma de hacerlo, pero en esa interpolación intervienen, es un nombre, esto que se le da a la interpolación, para mí es eso, pero se suelen llamar así, esta forma fancy, Riemann solvers. Bueno, estoy diciendo un poco, digamos, hay todo un bagaje de investigación sobre eso. En particular hay un señor ruso muy famoso que se llama Sergei Godunov, el cual pueden buscarlo en Wikipedia y encontrarlo así. Es un señor ya de más de 90 años, sigue con vida, que digamos, es el precursor de estos Riemann solvers, que en realidad existen desde hace tiempo. Riemann existía hace más tiempo, pero el que propuso uno de los más utilizados en fluidos, y que sobre todo estas cosas intervienen fuertemente cuando uno trata problemas donde esto se usa mucho, que son los problemas donde hay una compresibilidad muy grande y se pueden generar shocks, discontinuidades, y cómo uno trata esas discontinuidades que físicamente sabe que pueden ocurrir, y cómo lo va a hacer en el esquema numérico, ¿no? No me voy a meter con eso, que todo el mundo, como dije, porque lo que voy a plantear ahora es un caso en donde suponemos que no hay ninguna discontinuidad. Y hacemos las cosas de la forma más intuitiva y sencilla que se nos ocurra. Bueno, entonces hagámoslo así, un poco para aprender, sabiendo, teniendo ahí atrás que las cosas se pueden complicar más si uno quisiera. Bueno, por ejemplo, entonces ahora, como veníamos planteando, era un problema bidimensional, ¿no? Había partido de un problema bidimensional de un fluido, entonces el mallado lo voy a hacer en celdas planas, cuadradas. En este caso voy a elegir unas celdas regulares, en lo que voy a suponer que el tamaño en X y el tamaño en Y es el mismo, lo voy a llamar delta. Nada, estoy usando una notación ligeramente diferente de la que usé al principio, más acorde a como les dije que estaba en esta página, que ahora les voy a después dar el link, en el que, bueno, lo que llamo es la masa, momento y energía total en cada celda sub i. ¿Sí? Recordemos que este U mayúscula sub i me lo construía juntando la densidad de momento y la densidad de energía. Bueno, entonces defino en cada celdita la cantidad total como el producto del valor en esa celda. ¿Sí? Pensemos ahora que este P indica la celda I, ¿no? Entonces, el valor que yo digo que va a ser representativo de esa celda I, lo llamo U sub I para cada una de las cantidades. Rho, la densidad de momento ρ por B, y la densidad de energía ρ por E, y el valor total de esa cantidad, o sea, por ejemplo, la masa total en ese volumencito va a ser la densidad ρ sub i por el delta al cuadrado, ¿no? Si es el tamaño del volumen de la celda en 2 dimensiones. Bueno, y la ecuación de evolución, que es esta, una vez que yo integre en esa celda, ¿qué me queda? Bueno, la integral en esa celda es esto que tengo del lado izquierdo, ¿sí? Donde acá nos parecía esta derivada parcial, y de nuevo hago
lo mismo que hice antes, en donde estoy diciendo que la evolución temporal la dejo para después discretizarla con algún esquema conocido, de los que vimos en las primeras clases. Y del lado derecho, lo que tengo es, al integrar esta divergencia, me queda, por el teorema de la divergencia, la integral de superficie sobre los flujos a través de cada pared que delimita mi volumencito. Bueno, en este caso, esas paredes, si uso estos cuadrados, son, como acá habíamos indicado, las fases sobre cada una de estas caras. Bueno, acá estoy usando otra notación, pero se entiende que estoy haciendo eso. La notación es llamar J, o con J, a todas las celdas vecinas, a la celda I. Entonces hago una suma sobre todas las celdas vecinas de los flujos a través de la pared IJ. ¿Sí? O sea, J acá podría haber dicho que es SENIO, entonces esta es la suma, como había escrito antes, sobre las fases SNIO, y estos F son justamente lo que había escrito antes como los flujos a través de esas paredes, ahora escrito como el flujo, entonces, en la interfase de la celda I que estoy mirando con la celda J. ¿Sí? O sea, lo que remarco esto es que acá lo que estoy diciendo es que, o sea, para emparentarlo con este dibujo, es que I es P, ¿no? Eso. ¿Se entiende? Nada. De esta forma, digamos, vuelvo un poco a la notación que teníamos antes en diferencias finitas usando estos índices I y J. Son nombres, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, para calcular los flujos en las interfaces, como habíamos visto antes, necesitamos saber los valores de las cantidades involucradas que intervienen en los flujos, ¿sí? Eso va a tener que ver con, en este caso, con estas cantidades. O sea, los valores de estas cantidades en los bordes, voy a tener que hacer algún tipo de interpolación, si digamos de alguna forma lo quiero relacionar con el valor representativo de la celda que, no, como yo dije, elegí el centro, pero podía haber elegido otro punto de cada celda, o más de un punto también. O sea, intervienen varios tipos de elecciones. Bueno, y esa interpolación son lo que se llama elegantemente los Riemann solvers, que es interpolar las funciones a los bordes. Bueno, la más sencilla de esas interpolaciones, ahora estoy, digamos, voy a repetir lo que dije antes, pero un poco más elegantemente, no demasiado tampoco, como yo no me estoy metiendo en los Riemann solvers, pero lo que voy a decir es que la aproximación más sencilla está basada en lo que se llama la interpolación o la aproximación de los gradientes. ¿Qué es eso? Es decir, lo siguiente, es decir, si yo quiero el valor de alguna cantidad que llamemos f minúscula en alguna interfase, y llamo a la interfase I más un medio J, si eso correspondería, vuelvo a este dibujito, si este P era I, este sería I más 1, si sería moviéndome hacia la derecha, uso la letra I, el punto intermedio sería I más un medio, ¿no? Entonces, con esa notación digo que el valor de la función en cuestión, que puede ser cualquier función, que después uno lo aplica a la que necesite para calcular el flujo. El valor de la función en el puntos intermedio I más un medio J, lo escribo como el valor en el punto IJ, más el gradiente, o la componente del gradiente en esta dirección, que sería la dirección X, por delta X sobre 2. Eso sería una aproximación de segundo orden. Donde esta df y j de x es alguna aproximación al gradiente en esa interfase. Y acá también uno puede, digamos, decidir qué aproximación va a usar para el gradiente. Bueno, la más obvia que uno podría usar es, repasando cosas que sabía de diferencias finitas, hacer una aproximación en diferencias centradas y aproximar el gradiente. Sí, esto está escrito acá, el gradiente, o sea, sus componentes, la derivada respecto a x y la derivada respecto a y, cómo moverme
en este caso a izquierda y derecha, en el punto I+1 y -1, dividido 2 veces delta X, esto sería una aproximación también de segundo orden para la derivada, esa en el punto intermedio entre esos, y lo mismo acá. Entonces, lo que hago es decir que, por un lado, esta es la aproximación que uso para el gradiente, y esta es la interpolación que uso para los valores en las interfaces. ¿Sí? Bueno, como les mencioné, todo esto es lo que constituye el Riemann Solver, que en este caso es esta cosa directa y sencilla e intuitiva para nosotros. Que está basado en ideas que vimos antes, o en interpolar fácilmente lo que uno piensa que está bien, ¿no? Dice, bueno, aproximo el valor de la función del borde por el gradiente por el valor, digamos, el gradiente en ese punto por el desplazamiento que hago. Bueno, como decía, si hay discontinuidades, se usan otro tipo de cosas, nada más elaboradas, en las que no me voy a meter. Bueno, todavía uno entonces le falta, una vez con eso, calcular los flujos. Bueno, un detalle que menciono respecto del caso particular de los fluidos, porque esto se aplica a cualquier ecuación diferencial en la que uno puede escribir las cosas, como dije, como una divergencia. Bueno, vimos que para los fluidos ideales compresibles eso se puede hacer. Nada, lo que estaba por mencionar es que normalmente las interpolaciones se suelen hacer con las variables primitivas. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? Que acá yo voy a necesitar los valores de estas funciones, de estas variables conservativas para calcular los flujos, pero lo que se hace normalmente es interpolar las variables primitivas y después calcular estas conservadas. ¿Por qué se hace así? Porque como acá aparece la presión, y cuando uno interpola, puede ocurrir que por la interpolación le dé una presión negativa. Entonces, para evitar eso, digamos, si uno interpola esta función, en vez de interpolar la presión directamente, le puede pasar que dé algo negativo. Si interpola la presión directamente, no va a dar nunca negativa, y entonces eso es lo que se hace. Se interpola las variables primitivas y después se construyen las conservativas, que son las que necesito para evolucionar bien la ecuación en forma conservativa y discreta como la estoy planteando. Bueno, después un detalle técnico que tampoco va a ocurrir en flujos donde no hay estos shocks o estas discontinuidades, pero que si ocurriera hay que tenerlo en cuenta. Uno, cuando calcula estos flujos, puede venir de un lado o del otro. Digamos, cuando estoy en una pared que subdivide a dos celdas, puedo interpolar viniendo por el lado izquierdo o viniendo por el lado derecho. Y no necesariamente me debería dar lo mismo, si hay una discontinuidad no va a pasar. Entonces, cuando uno se encuentra, si uno quiere ser más o previsor, tener en cuenta que eso pueda pasar, lo que también puede hacer en su método numérico es interpolar tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, y después poner el valor del flujo promediando la interpolación que hizo de los dos lados. O sea, en la interpolación se interviene una aproximación, pero uno dice, bueno, pero ¿por qué elegiste interpolar moviéndote para allá o para la izquierda o para la derecha? Porque sí, porque elegí yo, bueno, para hacer las paces, hacer un promedio de los dos. Más aún, a veces se empiezan a meter cosas medio sucias, a mi entender, es decir, no solamente interpolo, sino que voy a agregar un término que me dé difusión. ¿Por qué? Porque si no hago eso, mi método se inestabiliza y explota todo. Entonces, bueno, la gente empieza a investigar y dice, le pongo una pequeña difusión que no estaba en las ecuaciones originales, porque, como yo dije, escribía las ecuaciones ideales. Por supuesto, no hay, es una idealización que haya un flujo ideal, y siempre hay una viscosidad. Bueno, lo que hace es meter una viscosidad que
digamos, que en realidad ya mi discretización involucra algún tipo de difusión numérica, como habíamos visto, eso estaba metido en los métodos de discretización, cuando hablamos antes sobre eso. Veíamos que la discretización que uno hacía introducía, ¿se acuerdan cuando hablamos del método de Lax? Eso se veía claramente, como un ejemplo de que eso pase. Acá también hay metido una difusión numérica, pero a veces hasta se le mete de prepo una difusión para controlar inestabilidades que si no se dispararían y me arruinan todo. Bueno, y entonces aquí para ir terminando, lo que les muestro es esta linda demostración de este problema que estamos hablando, de las ecuaciones de flujos compresibles, en este caso aplicado a un problema que los que vieron estructura conocen, que es la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz, que ocurre cuando uno tiene digamos, un flujo que viene con una velocidad y otra velocidad distinta, o puede ser opuestas, o que haya una diferencia de velocidades entre los dos. Es esa inestabilidad que se ve a veces en la vida real en las nubes, cuando hay flujos, en este caso de aire a distintas velocidades, y uno ve las formas de las nubes, también o sea, lo que vemos es, sí, al más grande, voracidad, al más grande. Vorticidad, sí. Sí, 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 entiendo. Sí, me parece que sí, que es eso lo que está graficando. Bueno, ¿no? Es lo que yo hubiese hecho. O sea, como es un problema bidimensional, sería la UX, dice Facundo, que es. Sí, creo que es alguna componente de la velocidad. Si fuera la vorticidad tendría que estar concentrada. Ah, claro, O tendría que sí, ser claro, claro, prácticamente claro. cero. Sí, sí, sí. Sí, sí, tenés razón, sí, sí. Claro. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Bien. Bueno, acá está el link a la página esta que les contaba. Philip Mox es el investigador que hizo esto. Y lo pueden ver y mirar y le damos el crédito correspondiente a eso. Bueno, muy bien. Con eso voy a parar aquí. Como dije, la clase próxima vamos a mirar un poco el problema incompresible, eh, que a vistas pareciera que debiera ser más sencillo, porque bueno, uno piensa enseguida que los flujos incompresibles son más sencillos que los compresibles, pero bueno, vamos a ver que no es tan así desde el punto de vista de los métodos, porque justamente uno, si quiere hacer las cosas bien, tiene que asegurarse, mantener la condición de incompresibilidad, es decir, que la divergencia de la velocidad sea cero, y como cada uno está discretizando, eso, bueno, puede hacerlo bien o no. De hecho, algunos de los métodos para resolver las ecuaciones de las incompresibles se basan en suponer una compresibilidad débil, es decir, que hay alguna divergencia de campo de velocidades, pero es chiquita. Y bueno, como chiquita no molesta. De hecho, varios códigos que hay en la comunidad resuelven ecuaciones de esa forma y se aplican a casos incompresibles también. Que nada, no,
no es que no está mal, ¿no? Está bien también. De hecho, los flujos reales siempre tienen alguna compresibilidad. Así que el tema es cuánta, ¿no? Bien.